El presente video, realizado referente al tema de estados flujos de efectivo, elaborado por el grupo número 1 del curso de Seminario de Contabilidad del 11º semestre 2021 de la Universidad Mariano Gálvez. A continuación, hablaremos acerca del estado de flujos de efectivo basándonos en la NIC 7. Mi nombre es Virginia Mejía y como parte del conjunto de estados financieros que se debe presentar está la norma internacional de contabilidad 7, que son los estados de flujo de efectivo. Iniciamos con el objetivo de esta norma, que es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo. Una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, cubrir las necesidades de la entidad para utilizar estos flujos de efectivo. ¿Cuál es el alcance de la NIC 7? Que los usuarios de los estados financieros están interesados en cómo la entidad genera y utiliza el efectivo, los equivalentes de efectivo. Esta necesidad es independiente de la naturaleza de las actividades de la entidad, es decir, toda entidad necesita efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversiones o sus inversores. Por consiguiente, esta norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujos de efectivo como parte integrante de sus estados financieros. ¿Cuál es el beneficio de la información sobre flujos de efectivo? Es suministrar la información que permita a los usuarios evaluar los cambios de los activos netos de una entidad, su estructura financiera, incluyendo la liquidez y su solvencia, la capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo. También mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones. Parte de esta norma nos da dos definiciones. Dentro de estas definiciones tenemos el efectivo y los equivalentes al efectivo. El efectivo es el que está comprendido tanto por billetes y monedas como los depósitos bancarios a la vista para poder formar este flujo de efectivo. ¿Qué son los equivalentes al efectivo? Debemos comprender las inversiones a corto plazo de gran liquidez que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo, es decir, pueden negociarse con rapidez y que encierran un riesgo poco relevante de pérdida en su valor. ¿Cuál es el beneficio de la información sobre flujos de efectivo? Es suministrar la información que permita a los usuarios evaluar los cambios de los activos netos de una entidad, su estructura financiera, incluyendo la liquidez y su solvencia, la capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo. También mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones. Conociendo esto, entonces podemos hablar de la importancia del estado de flujo de efectivo, ya que suministra a los usuarios información acerca de la capacidad que tiene una entidad en generar efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo determinado. También nos indica acerca de las necesidades que una entidad tiene de flujos de efectivo, las fechas en que los produce. También nos da el grado de certidumbre acerca de la aparición de estos flujos y acerca de las actividades que la entidad realiza que modifican los estados de flujo de efectivo. Siguiendo con el tema, para efectos de comprender mejor la presentación de un estado de flujos de efectivo, podemos decir que son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo que tiene una entidad a lo largo de un periodo. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo deben clasificarse según la actividad que los genere. Por eso podemos decir que está desglosado como actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de operación son los flujos derivados de las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de una entidad. La NIC 7 nos indica que dentro de esta clasificación deben incluirse los flujos que no pueden ser clasificados como de inversión o financiación.
Los flujos derivados de las actividades de operación es un excelente indicador de la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus necesidades de efectivo sin recurrir a préstamos. ¿Qué son las actividades de inversión? Son los flujos generados por la entidad para disponer o adquirir activos, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, como las compras de vehículos, terrenos o algún mobiliario y equipo. Estos flujos de efectivo se generan con la intención de producir flujos de actividades de operación y se prevé que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Asimismo, debe agregarse todas aquellas inversiones que no pueden clasificarse como equivalentes de efectivo. Y por último, tenemos las actividades de financiación. Son los flujos procedentes de cambios en el tamaño y composición del capital e incluyen los préstamos tomados por la entidad. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedente de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Podríamos mencionar, por ejemplo, hipotecas, contratación de créditos hipotecarios y pago de hipotecas. La NIC 7 nos indica sobre la información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación. Para informar sobre los flujos derivados de actividades de operación, la entidad puede optar por dos métodos, el método directo y el método indirecto. La diferencia entre ambos métodos radica únicamente en la forma de presentación de las actividades de operación. El método directo consiste en presentar por separado las principales categorías de cobro y pagos, es decir, flujos derivados de las actividades de operación, de inversión y de financiación. Este método es recomendado ampliamente por la NIC 7, que presenta mayor información y esto puede ayudar a tomar mejores decisiones a los usuarios de los estados financieros. Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto, según indicado en la NIC 7. Ahora, el método indirecto se inicia presentando la utilidad del periodo y luego es ajustada por el efecto de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago, de acumulaciones o de devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdida o ganancia asociadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. Alternativamente, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación pueden presentarse utilizando el método indirecto, mostrando las partidas de ingresos de actividades ordinarias y gastos revelados en el estado de resultado integral, junto con los cambios habidos durante el periodo de los inventarios en las cuentas por cobrar y por pagar, derivado de las actividades de operación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Velvet Monroy y ahora les vamos a hablar sobre las actividades de inversión. Estas actividades vamos a clasificar solo las operaciones que nosotros consideremos que en un futuro nos van a producir ingresos o flujos de efectivo. Por ejemplo, pueden ser pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo. Pueden ser por cobros por venta de propiedades, por algún pago de una adquisición de un pasivo o de un patrimonio. Puede ser también cobros por venta y reembolsos de instrumentos de pasivo de capital que sean emitidos por otras entidades. Y puede ser también anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos que se hayan hecho a terceros. Y esto tiene que ser distinto de las operaciones de la entidad financiera. Y puede ser por pagos derivados de contratos que sean a término, por ejemplo, de futuro, de opciones y de permuta financiera. Y también las actividades de financiación. En este rubro vamos a clasificar todas las operaciones
que necesiten efectivo para cubrir los compromisos con los socios, con todas las personas o entidades que suministren capital a la entidad que estamos presentando. Entre estos podemos encontrar cobros procedentes de la emisión de acciones, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobros que procedan de obligaciones que no tengan garantía, algún préstamo, bonos, cédulas hipotecarias, ya sea que sean a corto o a largo plazo. También reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo y algunos pagos que se hayan realizado por el arrendatario para reducir una deuda pendiente que se tenga por concepto de arrendamiento. Ahora hablaremos sobre qué información debe presentarse sobre los flujos de efectivo en términos netos. Entre estos podemos encontrar cobros y pagos a los que se han aceptado o se han reembolsado por depósitos a la vista por parte de un banco, fondos de clientes que posea una entidad dedicada a la inversión financiera y pueden ser también alquileres cobrados por cuenta y pagados a los poseedores de propiedades de inversión. También tenemos los saldos relativos a tarjetas de crédito de clientes, compras y ventas de inversiones financieras y también otros préstamos tomados a corto plazo que tienen vencimiento de 3 o menos meses. También encontramos pagos y cobros por la aceptación y reembolso de depósitos con una fecha fija de vencimiento, una colocación y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras y los anticipos y préstamos hechos a clientes. Ahora hablaremos sobre los flujos de efectivo en moneda extranjera. Cuando una entidad tiene algunas transacciones en moneda extranjera, debe convertir a la moneda funcional de la entidad las transacciones en esa moneda. Por ejemplo, si tiene flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera, debe utilizar la tasa de cambio entre la moneda funcional y, súper importante, debe ser en la fecha en que se produjo cada flujo de efectivo. Deben presentarse de acuerdo a la NIC 21 de efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. ¿Qué permite esto? Utilizar una tasa de cambio que se aproxime al cambio efectivo de las transacciones. Por ejemplo, pudiera utilizarse un promedio ponderado de las tasas de cambio de un periodo para contabilizar las transacciones en moneda extranjera. Sin embargo, la NIC 21 no permite utilizar la tasa de cambio al final del periodo sobre el que se está informando cuando existen conversiones de los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera. Debemos mencionar que las pérdidas o ganancias que se tengan por estos cambios en moneda extranjera no producen flujos de efectivo, pero sí es importante que sean presentados en el flujo de efectivo, ya que esto permite la conciliación entre las existencias de efectivo y los equivalentes al efectivo al final del periodo y al principio. Y deben presentarse por separado de cada una de las divisiones, por ejemplo, si es de inversión, de operación o de financiación. Un tema importante que debemos mencionar es el de los intereses y los dividendos. Ya sean los intereses recibidos y pagados, como los dividendos percibidos y satisfechos, deben ser revelados por separado, ya sea que haya sido reconocido como un gasto en el resultado del periodo o si se capitalizó esos pagos. Eso también lo menciona la NIC 23 en costos por préstamos. Si una entidad es una financiera, los intereses pagados y los dividendos percibidos y los intereses percibidos deben clasificarse como flujos de efectivo por actividades de operación. Pero cuando no son entidades financieras,
los intereses y los dividendos percibidos también pueden ser clasificados como actividades de operación, porque estas entran en la determinación de la utilidad o de la pérdida que tenga la entidad. Los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos también pueden clasificarse como actividades de financiación o de inversión, según corresponda, porque son costos de poder obtener recursos financieros o de algún rendimiento de alguna inversión. Y de igual manera, los dividendos pagados pueden clasificarse como flujos de efectivo de actividades financieras, ya que representan un costo de poder obtener recursos financieros. Los flujos de efectivo que provienen de impuestos a las ganancias se deben registrar como actividades de operación. Los flujos de efectivo asociados a los impuestos a las ganancias a menudo es imposible poder identificarlos, ya que pueden surgir en un periodo diferente del que corresponde la transacción. Por eso los impuestos se clasifican normalmente como flujos de efectivo de actividades de operación. Pero cuando es posible identificar el flujo con operaciones individuales, se pueden clasificar como actividades de financiación o de inversión. Otro tema que debe ser revelado en los estados de flujo de efectivo son las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Es importante mencionar que hay dos tipos que se puede contabilizar. El primero es utilizando el método del costo y el segundo es el método de la participación. Cuando se está utilizando el método del costo, en el estado de flujo de efectivo se debe limitar esas operaciones, por ejemplo, los dividendos y los anticipos. Pero cuando se utiliza el método de la participación, se debe incluir en el estado de flujos de efectivo todos los flujos habidos, ya sea por inversiones o distribuciones, pagos y cobros entre las dos entidades. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Cortés y en esta oportunidad les voy a estar platicando un poco acerca de los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. Los flujos de efectivo procedentes de la obtención o pérdida del control de subsidiarias deberán presentarse por separado y clasificarse como actividades de inversión. La presentación por separado ayudará a distinguir estos flujos de efectivo como aquellos que surgen de otras actividades de operación, de inversión o de financiación. La entidad revelará respecto a cada obtención del control de subsidiarias durante el periodo cada uno de los siguientes extremos. 1. La contraprestación total pagada o recibida. 2. La porción de la contraprestación en efectivo y equivalente del efectivo. 3. El importe de efectivo en las subsidiarias u otros negocios sobre los que se obtiene o pierde control. Y 4. El importe de activos y pasivos agrupados por cada categoría principal. También les voy a platicar un poco acerca de las transacciones no monetarias. Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso del efectivo se excluirán del estado de flujos de efectivo. Estas transacciones deben ser objeto de información en cualquier otra parte de los estados financieros. La exclusión de estas transacciones no monetarias resulta coherente con el objetivo de un estado de flujo de efectivo, puesto que tales partidas no producen flujos de efectivo en el periodo corriente. Ahora aprendamos un poco sobre los cambios en los pasivos que surgen en las actividades de financiación. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos producidos por actividades de financiación. Los activos que se deriven de las actividades de financiación son pasivos
para los que los flujos de efectivo se han clasificado o se clasificarán en el futuro en el estado de flujo de efectivo como flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación. Como siguiente punto, los componentes de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Una entidad revelará y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujo de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera. Revelarán los criterios adoptados para determinar la composición de la partida en efectivo y equivalentes al efectivo por causa de la variedad de prácticas de gestión de efectivo y de servicios bancarios relacionados con ella y todos los países del mundo. Como último punto y no menos importante, vamos a tratar el tema de la información a revelar. Las entidades deben revelar en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo en sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado por ella misma o por un grupo al que pertenece. Existen diferentes circunstancias en las que los saldos mantenidos en la entidad no están disponibles para el uso del grupo o parte del grupo, ¿verdad? La información por separado de los flujos de efectivo que incrementa la capacidad operativa, distinguiéndolos de ellos otros que sirven para mantenerla, es útil por permitir a los usuarios juzgar acerca de si la entidad está invirtiendo adecuadamente para mantener su capacidad operativa. La presentación de los flujos de efectivo por segmentos nos permiten a los usuarios obtener una mejor comprensión en las relaciones entre los flujos de efectivo de la entidad en su conjunto y los de cada una de las partes integrantes. Bueno, esto es todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su atención.